estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. El grupo está conformado por mi persona, Jorge Alberto Jiménez, Israel Carreño, José Leandro Gutiérrez. El día de hoy vamos a explicarles acerca del funcionamiento de una plataforma móvil que consiste en La plataforma móvil está implementada con un sistema Arduino controlado por el puerto de señal del computador que va aislada directamente de lo que es control de potencia para proteger el sistema de control de la parte de potencia. En esta parte tenemos la simulación del circuito de nuestra plataforma móvil. La simulación fue realizada en Proteus. Los elementos de nuestro circuito son optoacopladores, transistores NPN, resistencias, nuestras fuentes, nuestro puente HL293 y nuestros motores. Entonces, primero, nuestro optoacoplador es un dispositivo electrónico que está conformado por un diodo LED y un fototransistor. Este fototransistor, cuando recibe en su base un haz de luz, hace que mi transistor entre en saturación. Lo primero que hicimos fue irnos a la hoja de datos de nuestro optoacoplador. Entonces, en esta parte, como podemos ver, por nuestro diodo LED va a fluir una corriente IF y vamos a tener un voltaje BF. Ese valor de esa corriente IF va a tener un valor máximo. Nuestra hoja de datos nos dice que IF es 60 miliamperios, por tanto no tenemos que superar ese valor de esa corriente. Y nuestro voltaje en nuestro diodo, el voltaje máximo es 1.5 voltios. Ya con esos valores conocidos, entonces lo que hacemos es hacer el cálculo de esta resistencia para que a través de nuestro diodo LED fluya una corriente que no supere esos 60 miliamperios, que es el valor que nos da la hoja de datos. Ya con ese valor de resistencia y este valor de corriente conocido, entonces necesitamos hacer que nuestro transistor funcione como un switch, hacerlo entrar en corte y en saturación. Para eso necesitamos una resistencia de base y hacer fluir por este transistor, por la base de este transistor, una corriente que me excite la base y me haga entrar el transistor en corte y en saturación. Listo. Eso por esta parte de acá. Aparte de eso, nuestro optoacoplador nos hace un aislamiento de la etapa de control y de la etapa de potencia. Listo. Nuestro puente H pues es un dispositivo que permite darle el movimiento a un motor, hacer que gire para la derecha o para la izquierda. Entonces, como podemos ver, en este puente H tenemos 4 entradas, entrada 1, 2, 3, 4 y 4 salidas, 2 para cada motor. Y acá tenemos nuestra BS que van a fuente y nuestras tierras. Listo, entonces ¿esto cómo funciona? Cuando nosotros activamos acá 5, hacemos fluir una corriente por la base de este transistor. Al hacer eso, nuestro transistor entra en saturación. Entonces me permite que fluya una corriente de colector a emisor. Por tanto, vamos a hacer que nuestro diodo LED funcione. En este caso, al hacer que fluya una corriente por acá, nuestro diodo LED va a emitir luz, haciendo que nuestro transistor entre en saturación también. Acá tenemos una resistencia de pull-up. Entonces, cuando la corriente está fluyendo de colector a emisor, vemos que el voltaje que me está entrando a mi entrada 1 va a ser 0 en este caso. Ahora veámoslo por el otro lado. Cuando yo estoy enviando 0, entonces mi transistor entra en corte. Por tanto, mi diodo no va a estar funcionando. Al no estar funcionando, mi transistor también va a entrar en corte. Al entrar en corte, ¿yo qué estoy enviando por esto? Estoy enviando los 5 voltios que es que van conectados a mi fuente. Entonces entran 5 voltios. Entonces tengo 5 voltios a mi salida y acá también voy a tener 0 voltios. Por tanto, mi motor va a estar girando en un sentido. Entonces, coloquemos a funcionar. Eso, entonces cuando yo estoy enviando acá
cuando este transistor está funcionando en saturación y acá está en corte, mi motor gira en un sentido. Si yo cambio ese sentido, mi motor va a estar girando hacia el otro lado. Entonces ya es jugar con estos valores acá, con estos valores de voltajes a mi entrada, para hacer entrar mi transistor en corte y en saturación. Y con eso pues ya tengo el giro de mis motores. Entonces ya es jugar con esa parte. Y esa es la explicación de esta parte. Nosotros tuvimos un problema y fue que nuestros motores teníamos un problema de corriente. Por tanto utilizamos otro puente H, pero el funcionamiento en sí es el mismo. Lo único que cambian son las conexiones y son las conexiones acá, que tenía otras entradas, pero del resto del funcionamiento es el mismo. Ok, ahora les voy a explicar la parte de control de la plataforma móvil. Básicamente les voy a explicar primero lo que fue la programación en MATLAB para el entorno de la plataforma de Arduino. Inicialmente lo que hace es descargar de la página de Arduino lo que es digamos como la librería y digamos, el archivo necesario para poder trabajar con Arduino en el MATLAB. Se descarga esta carpeta que se llama Arduino IO, que refiere a in-out, manejar entradas y salidas desde el Arduino en MATLAB, y se ejecuta este archivo, instala Arduino, normalmente como si fuera a abrir un programa en Arduino. Luego lo que se hace ya de tener instalado el MATLAB es, pues él nos da los comandos con los que podemos trabajar en MATLAB. Ya para poderlo, digamos, programar. Entonces lo que se optó fue por hacer una programación gráfica, digamos como un entorno más agradable para el manejo de la plataforma móvil. Esto lo estamos en la GUI de MATLAB, y pues este es como el entorno gráfico, básicamente lo que se hizo: adelante, izquierda, derecha, atrás, y digamos un adicional que es conectar la plataforma ya para cualquier puerto USB que se vaya a utilizar. Digamos ya a partir de acá, digamos le damos callback, podemos ver la programación en sí. Digamos se trabaja por programación orientada a objetos. Por ejemplo, el objeto de la clase principal llamamos a Arduino A y simplemente trabajamos las entradas y salidas digitales, en este caso lo que son la 2, 3, 4 y 5. Y pues acá lo que ya es el juego de botones, cambiar el background color para indicar que está presionado o no está presionado. Ya sigue pues como un juego de programación con base a la necesidad. Aquí hay algo que es la utilización de una variable global. Digamos cuando se trabaja con el Arduino, nosotros lo conectamos y pues lo ideal es que podamos conectarlo en cualquier puerto. Si no, digamos, vamos a trabajar normalmente él me recibe el puerto que yo voy a trabajar. Entonces lo que yo hago es pedir principalmente cuando le doy conectar a Arduino que el usuario me dé en qué puerto COM está conectado. En este caso, por ejemplo, lo voy a correr. Listo. Acá, por ejemplo, le voy a dar conectar plataforma. Él me tira el otro programa que es conectar puerto. Le voy a dar, por ejemplo, COM5, que es donde lo tengo en este momento conectado. Y ya él hace el proceso en la variable global y me la manda al programa principal, que es control. Este es el otro de la variable global y este es control. Ya acá me lo muestra. Entonces acá adelante, a derecha, ya aparece conectado. Ok. Luego tenemos inicialmente, cuando se programó la plataforma,
para manejarla directamente desde MATLAB conectado con Arduino por cableado. El problema que teníamos era pues el cableado en sí, que cuando la plataforma daba vueltas o algo se enredaba el cable y todo, entonces optamos por manejar un sistema RF. El sistema RF consiste en digamos un dispositivo transmisor receptor basado en decodificador y codificador en PT2262 y PT2272, que lo que me hacen es en sí mandarme un bit un bit a la vez. Por ejemplo, en este caso tenemos este es el circuito interno. Inicialmente era como un controlcito de una alarma de carro, entonces lo que hicimos fue adaptarlo y conectamos, digamos, de cada switch una salida para manejarlo. Acá lo vemos, para manejarlo como con transistores, que nosotros podamos mandar desde el Arduino una señal al transistor y allí activar el switch o ya digamos el interruptor digitalmente sin tener que presionarlo físicamente. Acá tenemos por ejemplo una representación de lo que se hizo. Inicialmente se tenía esto, el switch, entonces lo que hicimos fue colocar un transistor. Acá lógicamente calculamos una resistencia de base que para este caso al desmontar un switch y hacer el cálculo nos dio de 10 kilo ohmios. Entonces ya con este nos funcionó bien, trabajó bien, pues se hizo el cálculo de la malla de entrada y todo y calculó bien para más o menos eran como 40 miliamperios. Bueno, luego ya de la programación nosotros mandábamos simplemente a la vez, porque digamos era lo que nos permitía el transmisor del RF, mandar un bit a la vez, o sea, o adelante, o derecha, o izquierda, ¿cierto? Pero igualmente nosotros lo que necesitábamos con base a la digamos la configuración del puente H es que tenemos que ingresar 2 bits a la vez, ya sea para adelante, atrás, reversa o izquierda o derecha. Entonces lo que hicimos fue implementar un PIC. Entonces desde el Arduino nosotros mandamos la señal desde el Arduino al emisor, al PT2262 activado por los transistores, un bit a la vez. Entonces lo que me hace el PIC es convertirme esa señal en cada bit, luego una combinación de 2 bits. Esto se hizo pues por programación del PIC en lenguaje C, en CSS, y posteriormente programándolo en un programador PIC2, un clon, que es este que vemos acá. Aquí tenemos el PIC2. Bueno, luego lo que hacemos es por cada combinación, como ven tengo una salida, solo le aprieto acá un bit y ya el PIC me lo convierte a una combinación de 2. Acá está por ejemplo el programa, tenemos el programa del PIC en C con base a la librería ya predeterminada del PIC 16F84A, que fue el que se utilizó. Y ya finalmente tenemos acá el sistema de control de potencia que ya viene con el puente H para manejar más corriente, y acá lo tenemos por ejemplo corriendo. Acá yo le doy adelante, los motores se mueven los dos hacia un solo sentido. Acá está solo ingreso un bit que viene del emisor activado por el Arduino y me muestra acá los 2 bits de activación y posteriormente los motores moviéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, sentidos contrarios y hacia atrás. Esta misma combinación de LEDs fue la que se colocó en la plataforma móvil. Un LED azul, un LED rojo para cada motor. Y eso es lo que ya posteriormente veremos en la plataforma. Digamos, la programación de la plataforma se hizo con el PIC T2 Programmer por la familia Microchip.
y digamos tuvimos algunos inconvenientes con lo que fue la señal, la transmisión de la señal. Entonces inicialmente esta tarjeta, que es la receptora, se hizo en protoboard. Luego vimos que tenía un poco de dificultad acá con los contactos, entonces se optó por hacer en una baquela universal ya soldada y pues tuvimos mucha mejora, nos da un alcance más o menos de 15 metros. Y eso. Bueno, a continuación podrán observar el video donde se encuentra la plataforma móvil en perfecto funcionamiento. Como pueden observar, gira derecha, izquierda sobre su propio eje, avanza hacia adelante o avance hacia atrás dependiendo de lo que digite el usuario. Principalmente todo se da a través del computador, pero como ya habían explicado mis compañeros anteriormente, todo se encuentra, las señales se manejan de forma inalámbrica a través del transmisor RF. Bueno, a continuación en la figura podemos observar el montaje del circuito de la plataforma móvil. El circuito consta de dos partes principales. Tenemos la parte de control y la parte de potencia. ¿Cómo funciona la parte de control? Entonces es muy sencillo. Luego de la previa programación del Arduino, que mi compañero les explicó mucho más atrás, la señal que llega desde el Arduino pasa directamente al transmisor RF. Este transmisor manda una señal hacia el receptor que se encuentra a una distancia X, por decir algo, 10 metros. Esta señal pasa luego a un PIC previamente programado, que también mi compañero les explicó, y luego manda una señal de 2 bits a los transistores. Estos transistores funcionan como switch, se encuentran en corte o en saturación dependiendo de lo que necesitemos, y luego básicamente a través de la corriente de los optos procedemos a calcular la resistencia de base de los transistores a fin de que los componentes no se dañen con una corriente demasiado elevada. Para finalizar, la señal que sale desde los optos pasa a través de una fotoresistencia o llamada también LED. Entonces este LED lo que hace es asimilar la señal y luego pasa al puente H, que ya el puente H viene siendo la parte de potencia, que se alimenta a través de una batería y luego manda una señal a los motores diciendo si va hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, dependiendo de lo que se haya dicho anteriormente en la parte del programa del Arduino. Bueno, otro punto importante es que el puente H que nosotros utilizamos es de el L298, y se preguntarán por qué este puente H. Pues básicamente porque en el arranque de los motores notamos que la corriente de arranque era muy elevada, era aproximadamente 2 amperios. Entonces el L293, este puente H recibía una corriente mucho más pequeña, por lo tanto una de 2 amperios podría dañarlo fácilmente. El L298 es especial para corrientes mucho mayores, entonces no tuvimos ningún problema con este.